Buen día, iglesia. Me alegra mucho estar una vez más con ustedes, reunidos pues igual desde lejos, por internet, a través de estos medios que gracias a Dios pues estamos teniendo para compartir pues de una charla, una conversación, de una reflexión. Espero pues que el mensaje que Dios ha puesto hoy sea de mucha ayuda para usted, que usted pueda responder a preguntas que de pronto traía, que si de pronto está pasando por alguna situación, la palabra que viene hoy traiga pues frescura a su vida, traiga pues un nuevo aire, una nueva esperanza. Entonces pues para iniciar pues quiero contar pues la historia de una vez un amigo me contaba como él conoció de Dios o lo que lo llevó quizás a conocer de Dios. Entonces pues él me contaba que a él le gustaba mucho ir a fiestas. Era soltero, tenía un buen sueldo, vivía solo, eh, tenía su apartamento, tenía pues muchos amigos. Y dice él que él vivía de fiesta a fiesta, de parranda en parranda. Entonces que llegaban los viernes, él llamaba a todos sus amigos, todos se reunían, todos eran felices ahí en su fiesta, todos eran ahí pasándola chévere, agradable. Él decía que había mucho trago, que habían mujeres, que, mejor dicho, era una locura y la pasaban súper bien. Y él dice que comenzó esto a volver una rutina, que habían fiestas que duraban mucho más, que duraban 2 días, 3 días. Y él decía que le pasaba chévere, que se divertía mucho pues haciendo todo esto. Pero él me decía que había algo que pasaba, y es que cuando estas fiestas súper chéveres, súper locas, terminaban y él se tenía que quedar en su apartamento recogiendo todo, él decía que comenzaba a despedir a sus amigos. No sé, de pronto pues las fiestas duraban toda la noche y todos sus amigos se iban al otro día en la mañana, en la tarde, no sé. Pero que todos se comenzaban a despedir, se comenzaban a ir, a ir, a ir, a ir. Y pasaba algo curioso, de que toda esa emoción, toda esa alegría, de repente ya la compañía se iba y aparecía la soledad. Ya pues él se veía quieto, ya no se veía tan feliz, eh, y apagaba la luz de su casa, apagaba las luces. Cuando estaba en su habitación, apagaba la luz de su habitación, pasaba algo y él se daba cuenta que estaba solo. Él se daba cuenta que todos sus amigos ya no estaban. Él se daba cuenta que toda su felicidad, su alegría ya no estaba. Y aparecía la depresión, aparecía la tristeza, aparecía el sentir y el saber que todos esos amigos que él tenía estaban era por la fiesta, estaban era por lo chévere, pero que él realmente estaba solo, se sentía solo. Y por eso es que el título de la prédica que hoy le he colocado hoy es Cuando apagas la luz. Porque pasa algo, y es que a veces estamos muy felices, a veces la pasamos súper chévere, a veces creemos que hemos conquistado el mundo, a veces de pronto la gente de negocios cerró un negocio y está súper feliz, otros de pronto están con sus parejas disfrutando, con sus familias, no sé, sus éxitos, sus hobbies, cualquier cosa, pero pasa algo cuando están en su casa, y es que aparece la soledad, aparece de pronto la tristeza, aparece la depresión, aparece el decir, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿De qué me ha servido conquistar el mundo? ¿De qué me ha servido ser súper feliz? ¿De qué me ha servido todo eso? Entonces, pues, si a usted de pronto le ha pasado eso, en algún momento de su vida, o le está pasando, en que dice, mi vida para dónde va, no tengo rumbo, al final vuelvo al mismo punto donde inicié. Si usted está pasando de pronto por esa situación, esta palabra es para usted, porque hay algo que le hace falta, hay algo que aún necesitamos, porque no es cumplir nuestros sueños, no es de pronto hacer todo lo que nosotros queramos, no es conquistar el mundo, sino que hay cosas más allá. A alguien le pasaba algo similar, y quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 9. Pero bueno, antes les voy a contextualizar de qué voy a hablar. Muchos de ustedes yo creo que han escuchado la historia de la mujer samaritana, de Jesús y la mujer samaritana. Resulta que Jesús iba de Judea a Galilea, entonces iba con sus discípulos, pero llegó un momento y ellos tenían que atravesar por Samaria.
Y resulta que en ese tiempo los judíos no tenían como que una buena relación con los samaritanos y había como un choque, no se podían hablar, había ahí como algo. Entonces dice ahí en la Biblia que Jesús estaba solo porque pues sus discípulos fueron como al pueblo, fueron como a otro lugar a traer como provisiones. Entonces dice el versículo 7, desde el 7 lo va a leer. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que lo que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Y dice el 14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en manantial que brota con frescura adentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Como les venía contando, llegó Jesús, viene una mujer samaritana a sacar agua de un pozo y Jesús le dice, hey, ¿me puedes dar un poquito de agua para beber? Tengo sed. Y esta mujer le comienza a decir, venga, usted no sabe todo lo que ha pasado, que nosotros como que no nos la llevamos tan bien, los judíos no se hablan con los samaritanos, ¿usted por qué me está diciendo esto? Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, no sería yo quien estaría pidiendo el agua, sino que serías tú la que me pedirías a mí el agua. Ahí la mujer como que le discute y le dice Jesús, todo el que beba de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba de mi agua, la agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué pasa? Que así como mi amigo, que les contaba al inicio de la historia, se sentía solo, sentía que hacía muchas cosas, que disfrutaba de fiestas, que disfrutaba de una cosa y de la otra, y a lo último tenía un vacío, algo que no podía llenar tan fácil. Es esto mismo que Jesús le estaba tratando de transmitir a la mujer. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros a veces queremos llenar ese vacío tomando de las aguas que nos encontramos. A veces yo creo que tomar agua para saciar mi sed, para saciar mis ganas de pronto de conseguir algo, es, no sé, tener muchos títulos, estudiar un montón. De pronto para otros puede ser practicar un deporte y creen que su vida es el deporte y su vida es el deporte y todo es eso. Pero siempre vamos a volver a tener sed, dice la Biblia. Pero dice, cualquiera que va de Cristo no va a tener sed jamás. Y me gusta porque ahí más adelante en el 16-17, la mujer le dijo, ven, yo quiero de esa agua. Pero Jesús le dice en el versículo 16, ve y trae a tu esposo. Y le responde ella, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, dice el versículo 18. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Jesús sabía, Jesús la conocía, ella le dice, trae a tu esposo, y le dice, ya no tengo esposo, y Jesús le dice, sí, es que usted ha tenido ya 5 esposos, y ni siquiera con el que vive ahorita es su esposo. Entonces, ahí que le estaba diciendo Jesús, de que le estaba diciendo, usted está tratando de llenar sus vacíos, de saciar su sed con los esposos que usted ha tenido. Y ya se ha dado cuenta que ahí no está la felicidad. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros a veces queremos que tener una cosa, que tener la otra, es lo que nos va a llenar. Pero si Cristo no aparece en nuestras vidas, si Jesús no está con nosotros, entonces nosotros nunca vamos a estar llenos. Vamos a ir por un momento a Eclesiastés 1, del 12 al 14. Y dice Salomón, dice, yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén.
me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y a veces nos pasa así. Salomón, el hombre más sabio de la historia, que fue el que le pidió sabiduría a Dios, lo hizo todo. Dice que él practicó de todo, que él de hecho estuvo en muchas religiones, tuvo 1000 mujeres. Él, mejor dicho, vivió toda la vida, aprendió mucho de ciencia, aprendió de todo lo que puede haber. Y él después dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Porque nosotros, cuando nos dedicamos a hacer las cosas terrenales, a hacer las cosas que de pronto nos sacian, que de pronto es como eso, esa agua que no nos va a quitar nunca la sed, es como perseguir el viento. A veces nosotros queremos, no, es que yo quiero ser músico, y es que yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer otra cosa, y yo quiero ser futbolista, y vemos que los famosos, cuando logran algo, entonces ya después quieren otra cosa, y después a veces caen en las drogas, y pasa, y al final se dan cuenta que la felicidad no es eso, que la felicidad no es tenerlo todo, que la felicidad no es tener fama, dinero, mujeres, no es eso. Que hay cosas más allá y que siempre tenemos un vacío que nosotros tenemos que llenar. Y esto es lo que decía Salomón. Decía, es como correr tras el viento. Entonces aquí en este punto yo quiero que nos demos cuenta que hay un vacío siempre en nosotros, que hay una necesidad de Dios. Dios nos colocó cuando nos creó. Hay algo espiritualmente que siempre vamos a necesitar de Él. Y por eso es que el ser humano siempre tiene como que debe haber algo más detrás de la vida, debe haber algo más allá del propósito que nosotros tenemos. Entonces, como primer punto, quiero que entendamos eso, que nosotros necesitamos de Dios, que nosotros sí tenemos algo que Cristo debe llenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Juan 13 y 14. Debemos beber el agua de Cristo. Debemos beber de su agua para no volver a tener sed nunca jamás. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo que Jesús murió por nosotros, creyendo que Él perdonó nuestros pecados, creyendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y poniendo toda nuestra confianza en Él, diciendo, oye, Cristo, mira, Dios, yo sin ti no soy nada, yo no puedo lograr nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos pedirle día a día a Cristo. Simplemente es aceptarlo y pedirle que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Entonces allí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y que pongamos pues en este punto el mensaje que Dios tiene, y que te continúe hablando como sé que lo ha venido haciendo pues en el tiempo que llevamos de prédica. Entonces cierra tus ojos y dile, Dios, gracias Padre Santo por lo que nos das, Padre. Gracias, Señor, porque me permites una vez estar compartiendo con mis hermanos, compartiendo con mi familia, con mis amigos, aún con personas que yo no conozco, tu palabra. Hoy te pido que seas tú hablando a cada corazón, que seas tú hablando a cada vida, que no sean mis palabras, que no sea yo, Padre, sino que seas tú mismo hablando, Padre Santo, a través de mi vida, Señor. Que yo simplemente sea un canal, que seas tú hablando, que seas tú trayendo convencimiento, que seas tú disponiendo los corazones de cada uno, Señor, que seas tú abriendo los sentidos espirituales para que puedan entender el mensaje y puedan aplicarlo a sus vidas, Dios. Hoy me quito de este lugar, te invito, y Señor, y que sea tu mensaje, Dios, que sea tu palabra misma, Dios, la que entre a lo profundo de cada corazón, Dios, a que traiga esperanza, a que traiga vida, a que traiga salud, Dios, a que traiga sanación, Padre, a que traiga salvación a los corazones de las personas que me están escuchando, Dios. Lo dejo en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les venía contando, nosotros tenemos que comenzar a creer en Cristo. Necesitamos comenzar a dejar todo en Él para que Él mismo sea el que comience a tomar el control de nosotros. Beber de esa agua. En Salmos 27, del 1 al 3, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropecerán y caerán. ¿Por qué quiero leer esto? Porque Dios está siempre con nosotros. Porque si lo tenemos a Él,
no tenemos de qué temer. Porque si lo tenemos a Él, no vamos a sentir la inseguridad de que siempre nos va a pasar algo, sino que vamos a saber que lo que sea que acontezca, Dios está controlando la situación. Si de pronto tú estás pasando por una situación difícil, ya sea de salud, ya sea porque de pronto tienes una depresión, porque te sientes oprimido, tienes que tener la confianza que Dios está contigo y que tienes que acercarte a Él para que Él sea dándote el refugio. Porque acá dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es nuestra luz, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos muestra el camino y nos dice a dónde debemos ir. Por eso es que es el único que puede llenar los vacíos que nosotros tenemos. Ahora, Jesús es el único que nos puede dar un sentido a nuestra vida. Como les decía al principio con la historia que les contaba, a veces nosotros sentimos que caminamos sin rumbo fijo. A veces nosotros creemos que vamos de un lugar a otro, o que, como les decía, siempre volvemos al mismo lugar y avanzamos, y de hecho le pasaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue sacado del desierto con Moisés, duraron 40 años en el desierto dando vueltas. Dicen pues que el camino era mucho más corto. No era para que durara 40 años, sino que era un trayecto mucho más corto donde ellos tenían que haber llegado pues mucho más rápido al destino o a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que por ellos no estar 100% con Dios, sino siempre estar renegando, siempre estar poniendo los ojos en idolatría, en otras cosas que Dios no quería, por eso pues como que nunca consiguieron pues en esos 40 años entrar antes, sino que estuvieron dando vueltas en el desierto. Y así mismo a veces pasan nuestras vidas. Nosotros cuando no entendemos el propósito de Dios, nos la pasamos dando vueltas y vueltas y vueltas y sentimos que nuestra vida no avanza, que nuestra vida se estanca y decimos, venga, pero ¿qué está pasando? Y es porque no hemos vuelto a Dios, es porque no hemos colocado pues todo nuestro corazón y nuestra vida en Él, porque Él es el que nos da el sentido a nuestra vida. Él es el que nos dice hacia dónde debemos ir, cuál es el plan que Él tiene para nosotros. En 1 Corintios 2:7 habla Pablo de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios me ha dotado a mí de dones, de talentos, y también lo ha hecho contigo. También te ha dado algunas habilidades, tanto físicas, humanas, que son todos los talentos que nosotros tenemos, donde dicen, venga, ese muchacho es muy bueno jugando fútbol, venga, él es muy bueno cantando, si se ha dado cuenta que esta persona es muy buena para los negocios, este es muy bueno pintando, y son todos esos talentos que Dios nos ha dotado para que nosotros los explotemos pues materialmente y los desarrollemos. Pero asimismo Dios nos ha dado dones que son los que nosotros podemos desarrollar en el reino, que nosotros podemos desarrollar como algunos de ellos son pues el don de la sanación, de sanar personas, orar por ellos y que ellos sanen. Está el don de la predicación, el don del evangelismo, que son las personas pues que comparten y hablan y pueden traer nuevas personas a Dios, hacerlas volver a Dios, que es el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Otros son muy buenos enseñando, que son esas personas que tú, cuando uno los está escuchando, uno dice, mira, yo quiero aprender más, yo quiero que usted me diga más. ¿Es por qué? Porque tenemos ese don. Y Dios tiene un don en cada uno de nosotros. Si de pronto tú estás escuchando y dices, no, pero yo no tengo ningún don, yo me he dado cuenta que yo soy pésimo para esto, yo soy pésimo para lo otro, yo muchas veces no consigo hacer las cosas bien, yo quisiera ser como yo quisiera ser como el otro, pero yo no puedo. No es verdad. Porque Dios a todos nos ha dado algún don. En la Biblia dice pues que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene una función diferente. No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pies, pero sí todos contribuimos a que el reino de Dios se extienda. Entonces Dios tiene muchos talentos para ti, tiene muchos dones, tiene muchas cosas reservadas para ti. Pero si no te acercas a Él, si no bebes de esa agua, si no te quitas esa ceguera que de pronto estás teniendo en tu vida, pues no vas a poder descubrir qué es lo que Él tiene para ti. Entonces, pues, cuando nosotros hacemos eso, hacemos que Dios nos dé todo el paquete completo, nos dé un regalo, porque los dones son un regalo, y nosotros lo podamos desarrollar en su obra. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya Dios nos colocó un propósito. Entonces ya nuestra vida cambia rotundamente. Porque nosotros antes
o yo antes por lo menos, me preocupaba por mí. Yo decía, no, es que yo quiero tener esto, es que yo quiero tener lo otro, es que yo quiero ser un gran empresario, es que tener un carro, una mansión, uy, yo tener esto y esto y esto y esto. Y algún día Dios como que me mostró y me decía como que, oye, sí, muy lindo todo lo que tú dices, y chévere que lo hagas, pero ¿y los demás qué? Y las personas que de pronto no tienen oportunidades, que se están muriendo de hambre, las personas que de pronto nunca han escuchado un mensaje de esperanza de Dios, las personas que se suicidan, ¿y los demás qué? Y ahí es donde el chip de uno comienza a cambiar y es cuando Dios le comienza a dar sentido y propósito a nuestras vidas. Porque ya no todo gira alrededor mío, sino que ya todo gira alrededor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere colocar en nosotros cada día. Un corazón lleno de amor, un corazón que siempre piense en el otro antes que en mí mismo. Y cuando nosotros hacemos eso, mira, Dios comienza a darnos más y a darnos más y a darnos más porque Él escudriña nuestros corazones. Y si vemos, de hecho en la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces también es el amor a la vanagloria. Y vemos que políticos, que personas de pronto narcotraficantes, los que se meten en todos esos negocios turbios, solo piensan en ellos. Solo piensan en ellos y crean una doble moral en sus vidas donde solamente piensan en la familia de ellos, en el bienestar de ellos, y no les importa y no sienten de que están dejando a otros sin comida, de que están atando a otros de pronto a un vicio, en el caso de los narcotraficantes, que atan a otros a la drogadicción, que los atan a una y otra cosa, y no se dan cuenta de eso porque solamente les interesa pues que ellos se vuelvan adinerados, que ellos tengan poder, que tengan pues ciertas cosas. Y Dios siempre busca es que nosotros busquemos compartir, que los dones que tengamos los compartamos con los demás, que si Dios nos bendice de riqueza, lo compartamos con los demás y es donde Él nos va enfocando. Otro punto importante que quiero tocar, que le pasaba de hecho a este personaje del que yo hablaba al inicio, es el tema de la soledad. Muchos de pronto no sienten ese vacío porque ya lograron vencer ese vacío que se siente porque ya andan con Dios. Pero hay personas que les molesta la soledad, que no les gusta estar solos, que siempre quieren estar con alguien, que siempre quieren estar con una persona, siempre quieren disfrutar, siempre quieren hacer algo porque les da miedo siempre estar solos. Hay otros que de pronto es en el tema de las relaciones, entonces siempre tengo que tener yo una novia. Oye, si yo no tengo una novia, yo no soy feliz, yo siempre quiero estar en la compañía de alguien. Y a veces pues, obviamente el propósito de Dios es que nosotros tengamos una pareja, dice en la Biblia que es mejor dos que uno, pero tenemos que esperar. Y a veces Dios usa esa soltería, Dios usa esa soledad, esos estados ya sea civil o ese estado pues de tiempo donde estamos solos, pues para formarnos, para atraernos, para llenarnos de Él. Entonces, si de pronto le pasa a alguien que no puede estar solo, que de pronto tiene muchos amigos y llena con uno y con el otro, pero cuando llega a su casa se siente solo, o cuando ve que no hay ruido, se siente solo, se siente triste, se siente con depresión, o de pronto los otros que les cuesta tener relaciones interpersonales, también se sienten solos, se sienten tristes. Hay alguien que siempre va a estar ahí con nosotros. Hay alguien que siempre va a estar a nosotros dándonos la mano y dándonos la oportunidad. Y quiero que vayamos a Lucas 5:16. Dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Qué pasa? Que a Jesús le gustaba la soledad. A Jesús le gustaba la soledad porque podía estar con Dios, porque podía tener ese tiempo con Él, porque podía estar a solas con su Padre, hablar con Él y hacer lo que, alabarlo, adorarlo, pedirle por la humanidad, pedirle por sus temores, por sus cosas. Y de hecho vemos que antes de que Jesús fuera a la cruz, Él se aleja también para orar, que va con sus discípulos, que sus discípulos se quedan dormidos mientras oraban. Y Él se aleja y Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y le estaba transmitiendo a Dios el miedo que él tenía, el miedo que él de pronto estaba sufriendo. Pero él, ¿qué hacía? Él no se lo contaba a sus amigos, él no se ponía a llorarlo, él no hace como muchas veces hacemos nosotros que en ese tiempo
No sé, si Jesús hubiera estado acá, entonces lo hubiéramos publicado en redes sociales, estoy triste, me siento solo, tengo miedo, sino que Jesús iba y se lo contaba a su Padre. Él no lo compartía con los demás, sino que le decía, Padre, mira, pasa de mí esta copa, mira cómo me siento. Entonces Dios quiere que también en esa soledad nosotros lo busquemos a Él, que nosotros vayamos y le digamos, Dios, mira, estoy pasando por esto, me está pasando lo otro, Dios, ayúdame, me siento triste, o simplemente ir y decirle, Dios, gracias, gracias por todo lo que me has dado, gracias porque me has bendecido. Y Dios quiere que nosotros también aprovechemos esos momentos de soledad para buscarlo, para estar simplemente con Él. David también le encantaba siempre de estar en la mañana, al amanecer, con Dios, buscarlo, porque es un tiempo lindo donde podemos tener esa intimidad con Dios y donde Dios nos puede hablar y Dios nos habla en la soledad. Y vemos muchos casos en la Biblia y muchas historias donde Dios en el silencio era que nos hablaba, o en la soledad nos apartaba. Vemos cuando le habló a Moisés a través de la zarza, cuando vio la zarza ardiente, también lo cogió a él solo. Y muchas veces pasaba así, Dios a veces nos aparta para que nosotros nos enfoquemos en Él. Porque si a veces nosotros con el ruido, con la ciudad, con todo, no podemos escuchar a Dios. Hay algo chévere en la historia de Elías también, cuando Elías estaba escapando de unos hombres que lo querían matar, se escondió en una cueva. Oró Dios, él le dijo como que, un ángel le dijo como que ven, tienes que ir a este lado, tienes que ir allí. Y en un momento, pues como que Elías queda como que solo y no escuchaba la voz de Dios. Entonces dice que vino un gran estruendo y ahí no estaba Dios. Entonces vino un terremoto y ahí tampoco estaba Dios. Y pasaron muchas cosas y decía en la Biblia, pero no estaba Dios ahí. Pero dice que luego vino un silencio, vino un silbido suave, vino algo muy, muy, muy delicado y ahí estaba Dios. Y ahí fue donde Dios le habló y le dijo a él pues lo que tenía que hacer. Entonces muchas veces pasa esto con nosotros. Dios a veces no quiere que nosotros estemos tan llenos de ruido, sino que nosotros simplemente estemos como apaciguados, que estemos en la tranquilidad, donde Dios pueda hablarnos y nosotros podamos estar sensibles a escuchar su voz. Y es que Dios está siempre con nosotros y una vez nosotros lo dejamos llegar a nuestros corazones, una vez nosotros le vamos permitiendo que entre en cada parte de nuestra vida, Dios se va a encargar de ir paso a paso con nosotros. Dios se va a encargar de enseñándonos, de enseñarnos, de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a progresar. Y en la Biblia dice pues que nosotros vamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Es decir, que todavía no lo somos, pero se trata de un proceso, se trata de dar pasitos, se trata de acercarnos a Él. Y Él es el único que puede llenar todos los vacíos que nosotros tenemos. Hay personas que tienen vacíos porque de pequeño les hacían bullying, y yo conozco personas que les da miedo pararse frente al público porque creen que lo van a hacer mal, porque tienen miedo y cuando uno entra a mirar, no, mira, es que yo cuando era niño, yo no podía hablar bien, yo me paraba frente a todos y todos se burlaban de mí, entonces yo no quiero que vuelva a pasar eso. Y son traumas que quizás se van quedando en nosotros. Otros dicen, oye, mira, es que mis papás me maltrataban mucho cuando yo era un niño, cuando yo estaba muy pequeño. Otros dicen, mira, mi mamá, un tío me violó, un papá me violó. Pasaron ciertas cosas que hicieron que quedara un vacío en mi vida, que quedara algo sin llenar y yo quiero refugiarme tal vez en el alcohol, yo quiero refugiarme tal vez en la droga, en mis amigos, en un hobby, porque es que cada vez que yo hago eso me siento tranquilo. Cada vez que yo cojo una guitarra me siento tranquilo. Cada vez que yo me pongo a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, siento que me estoy llenando. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acaba eso, cuando dejo de tocar, cuando dejo de jugar, cuando dejo de leer, cuando dejo de hacer una actividad, otra vez aparece esa soledad, otra vez aparece esa zozobra. Y Dios lo que quiere hoy es que nosotros podamos estar con Él, que nosotros podamos entregarnos a Él y decirle, Dios, quiero que llenes cada vacío de mi corazón, quiero que llenes cada parte de mi vida, quiero que estés conmigo siempre. Y Dios lo puede hacer, y eso es lo que Dios quiere hacer, así como Jesús le decía a esta mujer, mira, todo el que beba de mí no va a volver a tener sed jamás. Y si tú vienes a Jesús y bebes de Él y decides caminar con Él, no vas a tener sed jamás.
Para terminar, quiero que vayamos a Juan 6:35 y dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué pasa? Que Él es el pan, Él es la vida, Él es el agua. Y si nosotros vamos a Él, nunca más vamos a tener hambre, nunca más vamos a tener sed. Él es el único que puede llenar todos nuestros vacíos, Él es el único que puede estar con nosotros. Y hoy, una vez nosotros estemos con Cristo y nosotros comamos de ese pan y bebamos de esa agua, vamos a tener momentos donde vamos a necesitar más de Él. Pero lo que tenemos que hacer es correr a Él, refugiarnos en Él. No refugiarnos en otras cosas que lo que hacen es destruir nuestras vidas. Y Él va a estar con nosotros. Entonces, de pronto tú que me estás escuchando por primera vez y que dices, ven, yo quiero beber de esa agua, yo quiero comer de ese pan y no quiero volver a tener sed porque ya estoy cansado de lo mismo, ya estoy cansado de volver a dar toda la vuelta y llegar al mismo punto. Ya estoy cansado de pedalear y pedalear y pedalear y sentir que mi vida no tiene un rumbo fijo, de que tengo esos vacíos, que cuando apago esa luz de mi casa, cuando apago la luz de mi habitación, me siento solo, siento que no tengo nada, siento que no tengo un rumbo fijo. Si de pronto te está pasando eso a ti, yo te invito a que tú dejes que Cristo entre en tu vida, que tú permitas que Él te dé esa agua, que tú puedas beber de esa agua para no tener sed jamás. Y Él es un caballero, Él no te va a echar el agua por la cara. Él te lo va a dar a ti en la mano para que tú la tomes. Entonces, quiero que si me estás escuchando por primera vez y quieres decidir tomar de esta agua y no volver a tener sed jamás, cierres tus ojos y le digas a Dios, Padre, gracias por lo que me permites vivir hoy. Gracias porque es por ti que puedo tener una vez más un día de vida. Gracias por todo lo que haces conmigo. Gracias porque a pesar de las pruebas que estoy pasando, porque a pesar de que no todo sale como yo espero, a pesar de que tengo errores, a pesar de que te fallo, Dios, hoy estoy aquí porque te necesito. Hoy estoy aquí porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú me quieres dar de esa agua, Dios. Y hoy, Padre, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de ser un pecador, me arrepiento porque he ido en contra tuya y no he querido, Señor, tomar de tu agua, Padre. Pero hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Permite, Dios, que yo pueda tomar de tu agua para que nunca más tenga sed. Te doy gracias, Padre, te alabo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo una oración parecida a esta, si le está pidiendo perdón a Dios y está decidiendo aceptarlo como su Señor y su Salvador, le aseguro que nunca más va a tener sed. Le aseguro que si de pronto hoy usted muere, si de pronto hoy viene el rapto, viene Jesús por su iglesia, usted va a ser salvo. Porque dice en la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo único que tenemos que hacer es confesar de que nos hemos equivocado y que Él es nuestro Señor y Salvador. Y solamente es creer y ya vamos a ser salvos. Entonces, pues, esta era la palabra que hoy tenía para cada uno de ustedes. Espero pues que Dios haya hablado de una forma distinta, de que Dios haya tocado cada corazón, de que Dios haya respondido a preguntas que quizás usted traía, a situaciones que de pronto pues tenía o estaba pasando, y pues que sea Dios acompañándolo y que sea Él siempre de su lado. Entonces pues ya para despedirnos, quiero pues que oremos para que tenga un buen día, para que Dios le sea hablando día tras día y pues esa palabra se quede en el corazón y no se olvide. Entonces, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que me diste hoy de traer un día más, Padre, un mensaje para ti, Señor. Gracias, Padre, porque sé que mis hermanos pudieron tener, Señor, un mensaje, Padre, pudieron aprender algo de ti, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, haciendo que esa palabra no vuelva vacía, Dios. Que sea esa palabra, Señor, llegando hasta sus corazones, Padre. Y si alguno tiene un vacío, Padre Santo, si alguno se siente solo, Padre, si alguno se siente triste, Señor, si alguno, Padre, de pronto la depresión lo atormenta, Padre Santo, de pronto siente, Señor, que corre y no tiene nada, Padre,
Te pido que seas tú trayendo una palabra de vida, Señor, una palabra de esperanza, Dios, que ellos puedan tomar, Padre Santo, de tu agua, Padre Santo, que ellos puedan vivir confiados en ti, Padre Santo, que tú los llenes y que siempre estés con ellos, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, los bendigo, Padre Santo, y te pido una protección sobrenatural para cada uno de ellos, Dios. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Espero pues que sea de mucho provecho esta palabra para ustedes. Que tengan un resto de semana linda y un abrazo grande. Bendiciones. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.